La verdad es que yo soy un hombre que respeta mucho al Estado, que cree que el Estado es mucho más que un sujeto que arbitra en las desigualdades. El Estado es absolutamente imperioso en la necesidad de igualar a sociedades que por su naturaleza tienden a ser injustas. Y siempre he sido, como tal, un gran defensor de la banca pública, porque sin banca pública las posibilidades de desarrollo y de progreso en sociedades como las nuestras son muy escasas, definitivamente muy escasas. Yo me acuerdo allá en el año 2004, 2003, cuando el Fondo Monetario volvió y yo era el jefe de gabinete, que una de las condicionalidades que el Fondo nos exigía era privatizar la banca pública. Y nosotros nos negamos y no lo hicimos. Y no lo hicimos porque siempre tuvimos la convicción de la importancia de la banca pública en el desarrollo argentino. Yo venía además de trabajar durante más de 5 años en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde fundé el holding de empresas del Banco Provincia. Y allí lo que conocí es lo que siempre digo del Banco Provincia. Es maravillosa la gente que trabaja en el Banco Provincia. Es maravillosa. Hay gente que ha hecho de su condición de empleado del Banco Provincia una condición de vida. Ellos sienten a su banco como parte de su vida. Y es muy común ver que se jubilan los gerentes y los hijos entran a trabajar con la misma devoción que ese gerente dedicó su vida al Banco Provincia. Y entonces uno entiende por qué logran estas cosas en la banca pública. En el Banco Nación pasa algo muy parecido. Hablo del Banco Provincia porque fue la experiencia que yo viví. Pero después uno se pregunta por qué pasan estas cosas en los bancos públicos. Porque en la banca pública los que están allí se pusieron la camiseta de lo público, saben la importancia de lo público, sufren cuando la banca pública empieza a actuar como lo peor de la banca privada, porque ni siquiera trabajan como bancos privados. Son víctimas de sistemas que además los dejan en peores condiciones de competencia que con la banca privada. Por momentos, son bancos que necesitan ser autónomos, pero cuando les conviene a los que manipulan la economía del país, los condenan a llevarse los peores papeles que el país emite, al punto de ponerlos en condiciones de crisis enormes. Esto nos acaba de pasar. Nos pasó con el Banco Provincia, nos pasó con el Banco Nación. Repletos del ELIX. Repletos. Y lo que es peor es que todo eso ocurrió, como bien dijo Axel, no porque le prestaban al Estado. A mí me hubiera encantado que le presten al Estado. De verdad, le prestaban al Banco Central. Solamente para hacer una manipulación monetaria y poder jugar con la cantidad de circulante. Porque si le hubieran prestado al Estado, yo estaría feliz, porque le hubieran prestado al Estado, el Estado hubiera podido invertir en obra pública, podría haber hecho viviendas, podría haber hecho rutas, pero no le prestaron al Estado. Le prestaron al Banco Central para conseguir tasas altísimas, garantizarse rentabilidades enormes, y la verdad el Estado Nacional no disfrutó de un centavo de todo eso. ¿Quiénes disfrutaron de eso? Los bancos. Y por eso tuvieron las ventajas que tuvieron. Ahora, cuando la crisis llega, los que se llenaron de papeles, o a los que llenaron de papeles, son los primeros que sufren. Eso es lo que le pasa hoy al Banco Provincia y al Banco Nación, que no solamente los llenaron del ELIX, los llenaron de papeles. El ANSES, el 70% del Fondo de Garantía Solidaria son papeles del Estado, porque se les llevaron la plata para terminar como terminamos. ¿Y por qué uno dice todas estas cosas? Porque yo siento que después de que este virus haya pasado por Argentina, todos tenemos que darnos cuenta de la importancia del Estado. Todos tenemos que darnos cuenta lo importante que es cuidar al Estado. Todos tenemos que darnos cuenta que si el Estado no está, hay menos salud, hay menos educación, es peor la condición de vida y ni siquiera hay alguien que se ocupe de esto, de darle un instrumento, por ejemplo,
a los que van a cobrar el IFE dentro de pocos días, para poder no salir de sus casas y seguir cuidándose en la cuarentena. O darle este instrumento para que nuestros abuelos no salgan de su casa, con el riesgo que significa salir de sus casas, y tengan el dinero que necesitan estando en cuarentena. Y en esto no pensó la banca privada, pensó el Banco Provincia, el único banco que lo hizo. Ayer estuve en el Malbrán y vi lo que es eso. Miren, yo he recorrido universidades, he dado clases en Argentina y en otros lados, pero la verdad uno se da cuenta cuando habla con los científicos del Malbrán, que habla con gente que está en otro nivel, están en otro lugar de la inteligencia humana. La dedicación que le ponen a su trabajo y a su esfuerzo, la vocación que tienen al hacerlo, porque la verdad es que no están ni mínimamente recompensados en términos económicos por lo que hacen y aportan, es notable. Y lo que digo del Malbrán le cabe a todos los trabajadores de la salud. Igual. Yo espero que después de todo esto entendamos el porqué del Estado y entendamos la importancia del Estado. Gracias a Dios hubo un banco, un gobernador, un ministro del Interior que sumaron esfuerzos para que en esta crisis tremenda que nos toca vivir le demos un instrumento a mucha gente para que pueda cumplir la cuarentena, que es la única vacuna que tenemos, quedarnos en casa, no hay otra. Es el único cuidado que podemos tener entre nosotros, quedarnos en casa, no hay otro cuidado, no hay otro cuidado. Y todo lo que hagamos por hacer que nuestros mayores adultos puedan permanecer en sus casas es lo mejor que podemos hacer. Y todo lo que podamos hacer por permanecer en nuestras casas es lo mejor que podemos hacer. Y acercarle el banco al celular del que tiene que quedarse en su casa es un aporte inconmensurable. Y por eso yo quise estar hoy aquí presente. Porque quise darle las gracias a Juan, a todos los funcionarios empleados del Banco Provincia, a Axel por preocuparse, a Guado por hacer su aporte, porque lo que todos sintieron es que le estamos mejorando y resolviendo problemas a la gente. Que de eso se trata hacer política, no de otra cosa. De eso